Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 27 de marzo del 2023 y vamos a dar el teórico conversado de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, mi nombre es María Clara Arete y me acompañan mis compañeros docentes, el doctor Marcos Eymar y el licenciado Hernán López Morales. Bueno, estábamos viendo psicosemiología. Algo que quedó pendiente de la presentación es que muchas veces al paciente, muchas veces van a ver presentación, 2 puntos, y el paciente a veces se lo pone excitado, a veces se lo pone deprimido, a veces se ponen esas 2 palabras, excitado, deprimido, pero deprimido descriptivamente, ¿no? Y otra cosa que no les dije, que me quedé pensando de las funciones psíquicas, es que justamente están todas articuladas. Ese es el tema, que les damos presentación, les damos actitud, pero claro, ahí aparece la pregunta sobre la conciencia, sobre la orientación, porque obviamente no es que hay una sola pregunta para la orientación, una pregunta para la conciencia, una pregunta para la sensopercepción, una pregunta para la ideación, una pregunta para el juicio, ¿sí? Sino que a veces el paciente empieza a hablar y con 3 o 4 palabras o con una breve cuestión que empieza a hablar sobre qué es lo que le pasa, ustedes pueden distinguir varias de esas funciones psíquicas, ¿verdad? Vamos a tomar algo que surgió de lo que antes se dijo como conciencia, orientación, ¿no? La orientación es justamente el saber, la orientación en psiquiatría se trabaja básicamente bajo 2 aspectos, uno se llama autopsíquico y otro alopsíquico. Autopsíquico con respecto a sí mismo y alopsíquico con respecto al mundo en el que está. Entonces, ¿qué es un paciente orientado? Uno puede decir orientado en saber ciertas cosas sobre quién es, ahora vamos a ver cómo esto se conecta con la conciencia, y alopsíquicamente cómo está orientado en tiempo y espacio. Tiempo y espacio, sabemos los que algo hemos estudiado de filosofía, que son los a priori kantianos, ¿no? Tiempo y espacio, digamos, que como a priori kantianos. Ahora, si ustedes ven un paciente que entra en un síndrome, que ahora vamos a explicarles, ya les estamos explicando, confusional, ¿qué significa algo del síndrome confusional? Que el paciente está desorientado, y dice, hola, ¿cómo te llamas? No puede contestar, y ustedes tienen que ver si el paciente no puede contestar porque está con un trastorno traumático del medio, está hipoglucémico, y bueno, puede estar desorientado, digamos, en tiempo y espacio. Aparte, por otro lado, le preguntan dónde está, por ahí el paciente recién se despierta, no tiene ni idea de dónde está. Por ejemplo, si el paciente uno le pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Juan. Juan, ¿sabés dónde estás? El paciente mira y dice, no sé dónde estoy, ya, aunque no sepa dónde está, se advierte que está orientado, porque no sabe dónde María está. Clara, eso sería una pérdida cognitiva, una pérdida del pensamiento. Bueno, sí, ahora voy a conciencia. Perdón, ¿quién me habló? ¿Matías? No, Gustavo López Goyeneche, pero ¿Qué quiero tal, Gustavo? activar la ¿Cómo te va? cámara y me dice que el hospedador no me la deja activar. Gustavo, sí, tiene que ver con eso, pero cuando preguntas su nombre y ¿cómo se llama él? Para estar orientado autopsíquicamente. Y preguntás dónde está y si sabe qué día es hoy, tiene que ver con, porque todas las funciones psíquicas de alguna manera están interrelacionadas, pero la orientación responde a que si el paciente no sabe cuestiones mínimas de sí mismo y cuestiones mínimas de poder responder adecuadamente, por eso digo, por ahí responder adecuadamente, es decir, hola, Juan, ¿me oís? Hace una seña, sí. ¿Sabés dónde estás? No.
y es entendible, entonces es congruente. No es que va a decir, estoy en el tercer piso de Liga, el sector B. Eso no es estar orientado. Por eso les digo que orientado a veces significa que uno sepa que no sabe dónde está y por eso está orientado sin saber dónde está. ¿Se entiende esto, Marcos y Hernán? No sé si quieren decir algo con la orientación auto y alopsíquicamente. Sí, Sí, me profe, parece que un poco ahí lo que no sé si Gustavo vos pensabas esto de lo cognitivo, a ver, yo no sé bien a qué hacías referencia, pero eh, esto que el paciente tal vez esté no orientado, o sea, o desorientado, no necesariamente tiene que ver con una cuestión de un deterioro cognitivo. Si por ahí tu pregunta iba por ahí. Porque puede ser un cuadro, como decía María Clara, que es un síndrome Agudo. confusional, agudo, que muy probablemente tenga algún trastorno cognitivo, pero no necesariamente, porque puede ser una causa traumática donde el paciente se confunde y no era una persona que tenga un déficit cognitivo. Y ahí también aparece la desorientación. O sea, la desorientación es una función psíquica alterada que no necesariamente se da en el contexto de un cuadro demencial. No sé si por ahí, o de deterioro cognitivo. Por un paciente con una debilidad mental también puede estar desorientado porque nunca pudo adquirir, digamos, una cuestión intelectual como para poder aprender, no sé, la fecha. Entonces, digamos, la orientación es una función psíquica que puede, digamos, pertenecer a más de un cuadro clínico, ¿no? Me parece que tu pregunta era si la desorientación iba solamente, o sea, me parece que por lo que hablaste era como más pensado a un déficit cognitivo, me refiero a algo más de deterioro. No sé si era por ese lado o no. Gustavo. Sí, sí, totalmente. No, no. Puede ser agudo transitorio. La desorientación Ah, puede ser aguda, transitoria, pasajera y recuperable. En cambio, ya otros cuadros que configuran un síndrome demencial implican la desorientación más otras funciones psíquicas alteradas. La desorientación puede ser porque fumó demasiada marihuana. Una vez que se le claro. pase, una vez que que haya metabolizado el cannabis, vuelve a orientarse. Entonces, entonces el tema de la orientación no es que sepa dar datos precisos, no le van a preguntar si está orientado, a qué latitud y longitud estamos geográficamente, porque entonces estaríamos la mayoría de nosotros desorientados. Uno podría, por eso digo, poder ubicarse en tiempo y espacio dentro de las capacidades culturales, epocales, sociales de cada uno, ¿no? Pero preguntarle el GPS y el está muy bien lo que dice César, GPS y almanaque subjetivo, está muy bien, claro. Uno por ahí, está bien, no sabe a qué nivel de claro, está muy bien lo que decís, no se me había ocurrido, muy buena idea, GPS y almanaque subjetivo, bueno, sí, yo por eso hice el chiste antes de empezar la clase, che, ¿qué día es hoy? 27 de marzo, ¿vieron? Porque uno por ahí sabe qué día de la semana es, pero está un poquito confundido. Por ejemplo, con la pandemia, la gente no sabía qué día estaba. En la pandemia, cuando hubo confinamiento, decía, perdón, pero hoy, ay, ayer fue la sesión, ay, es que hoy pensé que hoy era miércoles, y no era que estaban ni con un deterioro cognitivo, estaban desorientados porque el confinamiento, que fue el ASPO, para evitar que nos contagiásemos y muriésemos todos, claro, por el aislamiento, por ejemplo, el aislamiento es una manera de desconectarse. Casi le diría, la orientación es estar conectado con algo de uno mismo y con algo del exterior. Entonces, en ese punto, por eso auto y psíquicamente. Quiero decirles algo, por eso vamos a ir integrando funciones psíquicas y síndromes. Los síndromes es un conjunto de síntomas y signos. Sí. Ahora te lo dicen. Sofía, ahora lo digo. A ver, la orientación puede ser una desorientación transitoria que sea justamente que
sea en el momento y que pueda recuperarse y que sea por causas transitorias muchas veces tóxicas. Porque si vos a un alcoholizado en agudo te lo traen en la guardia, te dicen, no, yo estaba no sé qué, en tal lugar, y vos sabés que una vez que cese la intoxicación alcohólica aguda, eso va a mejorar. Ahora, hay otros cuadros en que no, pero en general la orientación es eso. Cuando hablamos de la conciencia, Hernán, ¿querés agregar algo con respecto a orientación? No, nada en particular. Bueno, hay gente, por ejemplo, uno puede decir, hay gente que está muy desorientada políticamente, partidariamente, y otra gente que está desorientada en cómo estudia medicina. La desorientación a veces, en general en psiquiatría, corresponde a autodialopsíquicamente tiempo y espacio, ¿se entiende? No es una desorientación simbólica en general. En general está focalizado en ese punto. Vamos a ir a otra función psíquica, la atención. Por eso les digo que estas clases lo que le permiten es mirar el resumen de Beta e ir entendiendo a partir de lo que... Por eso es importante decir que lo tengan medianamente leído, van preguntando, pero después van a tener el práctico, porque tienen el teórico. Y después pueden también leer antes del teórico, que se vendría bárbaro. Y después tienen el práctico, que lo van a tener la semana que viene, el próximo martes, el práctico sobre esto. Un comentario, perdón, María Clara. Un comentario más que nada de la bibliografía que hoy comentaban. Los textos son los mismos que están subidos desde el fin de semana. Lo que estuve haciendo hace un ratito fue nombrarlos de otra manera. Por ejemplo, Beta Orientación está dentro del capítulo de conciencia. Entonces, para que a ustedes les quede claro, el archivo está nombrado de otra manera. No se asuste porque cambiaron los nombres de los archivos, pero son los mismos, solo que tienen un nombre distinto para que sepan que orientación está dentro del capítulo de conciencia, atención está separado, actitud, presentación y entrevista ahora está vamos dentro de a otro capítulo. atención y conciencia, la atención, digamos. Hago una consulta. Sí. El texto de 3A que subieron, ¿estuvo desde siempre o lo subieron hace poco? Porque a mí me apareció recién el domingo, me parece, y no lo llegué a leer, pero para saber si es que a mí no me parecía o no, que yo no lo vi o no estaba. Lo habíamos hablado al comienzo de, creo que no quedó grabado, sí. Me parece a mí también me parece. Bueno, vamos a ir tratando de desocultar, porque está todo preparado, pero el tema es, que por ahí vamos tratando de ver cómo vamos dando los teóricos y cómo vamos nombrando los textos son los mismos, es Beta, para psicosemiología, para que ustedes pueden ir viendo justamente los resúmenes, ¿se entiende? O Maritán, Beta Maritán, pero que por eso lo hacemos así. Ven el texto, lo vemos en el teórico, lo vuelven a ver en el práctico, ¿me entienden? Para que tengan 3 toques con los textos, ¿se entienden? Para ver la clínica. De la misma manera que el otro día una estudiante me preguntaba, ¿no vamos a ver prácticos? Y yo digo, sí, prácticos vemos todo el tiempo. Práctico, que quiero que sea el teórico, práctico que sea el práctico áulico. Porque ustedes de ir a ver cómo trabaja un médico o una médica, psiquiatra o una colega psicóloga en una salita y ver una entrevista, son 300, no van a ver uno que es una primera entrevista de una enuresis de un niño, otro ver un alcoholismo, el otro, digamos, los cuadros clínicos los vamos a ir tratando de generar, armando especies de ABC, ABP, ¿se entienden? En donde esto también tiene que, yo el otro día les dije, algunas comisiones, no sé si las he repetido en todos, la presencialidad y la clínica se pueden transmitir de esta manera. Es muy difícil que en toda la carrera de medicina, todas las especialidades, ustedes puedan ver todos los cuadros. La idea es que nosotros les vayamos presentando de esta manera y que ustedes puedan ir captando esto.
vamos a ir verificando esto que ustedes nos dicen de los textos para que les queden más claros, ¿sí? Vamos a ir corrigiendo esas cuestiones. Les quería hablar de una función psíquica que es esa atención, la atención, ¿eh? Tiene mucho que ver para poder llegar a conciencia. La atención es la capacidad de focalizar sobre un tema. La focalización de un tema, ¿vieron cuál es? Aunque no conozcan la palabra que ahora se las vamos a enseñar, ¿cuál es la palabra que las maestras desde la primaria y las mamás y papás desde la cotidianidad de la casa nos retan porque estamos con falta de atención? ¿Qué nos dicen? ¿Que estamos cómo? ¿Distraídos, puede ser? Claro, ahí está, distraídos. ¿Quién lo dijo? Matías, profe. Matías, ahí está. La atención tiene que ver con la distracción en la vida cotidiana. Eso es lo importante que ustedes capten, ¿me entienden? Porque si no les queda un montón de palabras de psicosemiología y no saben cómo aplicarlo. Claro, cuando te dicen, che, qué distraído que estás, ¿no? Qué distraído que estás. ¿Eso qué significa? Que la persona no puede focalizarse sobre un tema. Por ejemplo, ustedes por ahí, antes éramos 53, ahora somos 40, por ahí estos están más focalizados, están más concentrados, tienen mayor nivel de atención, porque hay que sostener la atención. La atención es la capacidad de focalizar, digamos, sobre todos los estímulos que vienen del mundo, focalizar sobre algo del mundo y del interior, del interior, ¿no? De uno mismo, captar sobre algo. Entonces, ¿qué es la orientación o la capacidad de focalizar? ¿Qué temas hay con respecto? ¿Cuál es la primera clasificación de orientación? Hay una orientación espontánea y una orientación voluntaria. ¿Querés hablar un poquito, Marcos, de la orientación, de la atención voluntaria e involuntaria? ¿Y Hernán? Sí, está bien. Bueno, sí, como decía recién María Clara, hay dos tipos de atenciones. La voluntaria es la que uno tiene como un esfuerzo, ¿no? Para, digamos, para realizar o para mantener el foco de la atención. Que podría ser, por ejemplo, estudiar. O sea, cuando ustedes estudian, focalizan la atención sobre algo y, digamos, esto, digamos, tiene que ver con la atención voluntaria. En general, esta atención Entonces, voluntaria... la atención no sería una función, sino más bien una acción. No, es No, función. es una función. Función. Es una ¿Es una función. función? Es una una función. Bueno, Pará, ¿quién habla? ¿Quién habla? Gustavo. Gustavo. Todas las funciones se expresan en acciones. Si la persona está desorientada, mueve la cabeza como diciendo dónde estoy, puede agitarse. Entonces, a partir de porque las funciones psíquicas se estudian desde el discurso y desde también cierta actividad del cuerpo. No, a mí no me gusta decir que es prelingüístico, porque nada es prelingüístico. La actividad del cuerpo también es lingüística. Secundariamente se expresa en el cuerpo. Entonces, vos tenés que ver en la acción, por ahí lo que vas a ver más puntualmente en la acción es la actividad. Por ejemplo, bueno, después vamos a ver actividad, pero lo que te quiero decir es, toda función psíquica vos la vas a ver por el discurso y por la acción. ¿Me explico? Sí, yo entiendo. Perdón, no soy Gustavo, pero creo que él lo decía desde el lugar de que en el libro, efectivamente en el beta, a partir de la definición que da, precisamente dice la atención no es una función sino una actitud. Obviamente nosotros nos quedamos con lo que dice la cátedra. Pero está bien. Sí. Porque lo toma como si fuera una tendencia, pero porque ¿sabés cuál es más la actitud? Me permito disentir con el padre de la semiología, me permito disentir en este breve punto. Porque la tendencia en la atención se daría más en la voluntaria, ¿me entendés? Como que es una
como si toda la tendencia fuera, ahora lo vamos a ver bien, es una tendencia a concentrarse, una tendencia a dispersarse. La atención, digamos, por eso el doctor les estaba diciendo que hay una voluntad de poder concentrarse en algo. Por ejemplo, por ahí ustedes están viendo la clase y al mismo tiempo están viendo lo de WhatsApp, ¿entendés? Que les signan cosas de WhatsApp o algo de Twitter, puede ser, ahora lo vamos a ver eso, ¿cómo se llama? Se llama multitasking, ¿no? Porque cuando les preguntemos qué habitualmente qué trastorno, qué característica de la atención se ve en este mundo contemporáneo, bla, 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 es el multitasking. Uno está escuchando música, tratando de aprender psicosemiología, escuchando lo que dice el noticiero de atrás, está disperso en varias cuestiones. El mundo contemporáneo y las redes tienden a la dispersión, no a la concentración. Claro, bueno, manejando y viendo el teléfono, como dice Matías, ya es suicida eso, ya es suicida, pero es así. Entonces uno dice todo el tiempo, guarden, vieron en los noticieros de las 6 de la mañana, 7 bits de memoria RAM tenemos, dijeron, bueno, dijeron en clínica médica, claro. Y digamos, nosotros tenemos cierta capacidad para concentrarnos o no. Perdón, Marcos, te interrumpí, estabas hablando de la voluntad. No, pero un poco está bien esto. Y ahí lo que tal vez, no sé si por ahí también lo plantea, porque la atención, al ser, digamos, al no contener información, por ahí tal vez no sé si lo estoy pensando, si tal vez por eso puede que lo tome como que no sea una función Está muy psíquica, porque bien, no contiene, está muy no bien. contiene información. No es como la memoria o que uno tiene, digamos, información almacenada. Pero sí es una función psíquica. Porque como dice María Clara, si uno no está atento, digamos, no presta atención, no está concentrado, no puedes tampoco memorizar. O sea, muchas veces la dificultad para, digamos, almacenar una información es porque uno está pensando en cualquier cosa. Si estamos acá en la clase pero no prestamos atención, no vamos a poder grabar lo que estamos aprendiendo. Y Y eso eso tiene que se ver con un problema de articula con memoria. la función memoria. Claro, con la forma de memoria que lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero para no irme de eso, quería hacer como un comentario breve en relación que no sé por qué Beta lo puso así, pero entiendo que puede tener que ver con eso. Y después otra cuestión, otro tipo de atención es la atención, dijimos recién la voluntaria, que requería como un gasto energético, por decir una manera, ¿no? También, que creo en algunos de Claro, los un autores, interés real, sí. es un Y a interés veces real, un forzamiento. Che, me claro, tengo que. ¿Viste? Vamos a dar un ejemplo, Marco, de esto. Che, presta atención lo que te dice bien el médico o el abogado. Presta atención, no te distraigas. Sí, sí, dice uno. Y después dijo, ¿qué me dijo? ¿Viste? claro, Presta y atención, ¿viste? tal cual. Y la atención espontánea es un poco digamos, la que uno, justamente, entonces estamos hablando acá y todos tenemos de alguna manera estímulos. Yo hoy tengo bastantes estímulos externos que me están interrumpiendo. La próxima semana voy a tratar de ordenarlos un poquito más. Porque bueno, es una clase que uno está presente en tu casa y pasan cosas. Pero digo, esto de lo espontáneo justamente tiene que ver con eso. Un ruido, alguna cuestión que uno no está focalizando en eso, pero que nos interfiere, ¿no? Esa sería la atención espontánea. Después ya veremos las alteraciones en más y en menos, que son cuantitativas, que es un Ahora la poco, vemos. digamos, claro, son las alteraciones de la atención, que van a ser, como vimos en orientación. ¿Cómo se podría, se te ocurre alguna homología con respecto a cibernética, con respecto a esto? Porque, por ejemplo, está muy bien lo que dijo Marcos, porque la atención no tiene contenido, sino va en busca de algo del cual no se sabe el contenido. Es como, uno podría decir, cuando uno busca el archivo, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto cosas de la computadora a Hernán, y Hernán me dice, busca arriba, no, un poquito más a la derecha, María Clara, yo estoy con él. A ver, Hernán, que no encuentro tal cosa, busca más a la derecha, ¿no? Acá, no, ahí, uno busca, ahí, está buscando. La atención busca, no sabe bien lo que busca. La atención se concentra, no es en lo que se concentra, porque no sería algo así, Hernán, cibernéticamente para hacer una. Sí, estoy pensando con que
con qué se puede asociar, ¿no? No sería el disco rígido, digamos, sería más bien la memoria. Tal vez la atención podría ser, habitualmente se habla de vector atencional o atención fásica, ¿no? Como una especie de, casi de energía destinada en función de un procesamiento, ¿no? Por eso habitualmente la atención es casi una función necesaria por ejemplo, para la codificación o el procesamiento de memoria. Entonces, sería como un primer filtro atencional, como se suele decir. Esto es muy importante sobre todo porque también tiene mucha incidencia clínica, ¿no? Hoy Marcos y María Clara hablaban de la atención más bien espontánea o la atención más bien activa, que consume más recursos y demás. Si bien son dos dimensiones distintas de la atención, una está sostenida por la otra. Esto es importantísimo Dale, porque vaya. obviamente no vamos a tener un sostenimiento atencional si hay dificultades directamente en lo que se llama alerta atencional, y además están sustentados por regiones neuronales distintas. Esto también es importante porque las versiones más espontáneas refieren más a estructuras subcorticales, a diferencia de las relacionadas al sostenimiento atencional, que son más corticales. Esto es fundamental porque a la hora de hacer una evaluación clínica no es menor ver alteraciones en cuestiones de alerta, ¿no? No responde a un ruido, no responde a un sonido, relacionadas más bien a cuestiones de no puede sostener la atención, se distrae durante la entrevista. Fíjense que estamos hablando de situaciones muy distintas. Un paciente con un politraumatismo, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico, va a tener manifestaciones distintas en función de en qué regiones del encéfalo se dieron, por ejemplo, el trauma, ¿no? Entonces es importante poder diferenciar estas dos dimensiones porque muchas veces también nos hablan de la severidad o la gravedad del caso. Vayamos a las cuantitativas. Gracias, Hernán. Marcos, planteemos las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la atención. Las cualitativas, o sea, ya vamos a ir viendo ahora que en realidad con muchas de los cuadros de la psicosemiología y las funciones psíquicas no estaría, hay alteraciones que tienen que ver, como decía María Clara, en cuantitativo, o sea, en más menos, y en cualitativo, ¿no? Acá en cuantitativo sería la falta de atención, que es la aproxexia, que es en Entonces, general... muy bien, Sí. van marcando, chicos. Prosexia es atención. Aproxexia es... Claro, aproxexia es la falta total de la atención. Es un paciente que estaría en coma, básicamente, entiendo, ¿no? O sea, alguien que no pueda prestar atención a nada. O sea, uno no puede, digamos, un poco recién veíamos esto, como admitir, la atención va a permitir que se admita, digamos, información a la conciencia de alguna manera y no va a poder, digamos, hacerlo. Después está lo que es la hipoprosexia, que eso es una disminución de la atención, y en ese caso se puede dar en cuadros como, por ejemplo, un paciente con una demencia, en un paciente oligofrénico, generalmente Los también puede... profesores y estudiantes de medicina, cuando uno está cansado por la fatiga, ay, Claro. perdón, no me di cuenta. Esa expresión es bien de la hipoprosexia. Ay, qué Claro. pelotuda, no me di cuenta ese no me di cuenta va bien asociado a la atención. Claro. Pero ¿sabes que no me di cuenta que entró? Ese no... ¿Entienden qué les quiero transmitir? ¿Cómo en la vida cotidiana evaluamos estas funciones? No, ese no me di cuenta es típico de no me avivé porque no lo vi. La gente que es muy rápida, en un primer paneo, te pasa así el lector de QR y sacó un montón de datos porque tiene muchas capacidades, conexiones lingüísticas, neuronales, cada uno lo dirá de su esquema referencial operativo, digamos, para captar tal cosa. Entonces, ya al vuelo captó, y captar es otra palabra que está asociada a atención. Digo, claro. de la cosa cotidiana. Quiero decirles cómo evaluar en la cosa. No, es que el chico no capta. Entonces la maestra dice, ¿por qué no presta atención? Y por ahí el pibe está así, claro, por ahí está pensando en Peppa Pig, el pibe, o yo qué sé, o en cómo masturbarse a la tarde, no sé, en alguna cosa, ¿no? Pero está
hace que mira, ¿vieron cuando hacemos que? Se ríe César. Claro, bueno, porque uno tiene atención también sobre el propio cuerpito de uno. Entonces, bueno, pero no puede prestar, como decía Hernán, está muy bien esa atención. Freud diría cargar libidinalmente ese objeto. Eso es una atención que uno tiene. Uno no puede cargar la disposición de uno sobre el otro que le está diciendo algo, ¿no? O a veces sobre un hecho. Sí, entonces aproxexia sería la falta de atención totalmente, que el paciente Claro. se lo ve semicomatoso. Después vamos a ir a los comas, sí. La Y después hipoprosexia está distraidito. Bueno, se tildó un poquito Marcos. Sigo yo. La hipoprosexia, ahí volviste, Marcos. Ahí Me volví, voy a ahí volví, explicar. ahí volví. Sí, sí, se ve que se me corta internet. Dice conexión muy inestable. La hiperprosexia sería el aumento de la tensión, que eso se da a Pará, veces. porque yo repetí hipoprosexia. Hipoprosexia es Ah, cuando está distraído, dicen las maestras. Entonces claro. está hipoproséxico. Muy bien. Claro, y la Hiperprosexia ahora. hiperproxexia, que sería el aumento de la tensión voluntaria, que eso por ahí es bastante característico en los pacientes que tengan un cuadro delirante, donde están como muy atentos a eso, ¿no? O sea, como muy hipervigilantes, están muy presentes su atención en el afuera, o sea, no sé, por ejemplo, no sé, tienen una paranoia y están mirando a ver si cómo los miran, cómo digamos, el resto se dirige hacia ellos. Eso sería generalmente la hiperprosexia. Después van a encontrar la paraprosexia también como alteración, donde es una alteración en la atención donde predomina la atención espontánea. Esos son pacientes generalmente con un cuadro de excitación psicomotriz, por ejemplo, donde en general uno pedirle a ese paciente que se ponga, digamos, a hacer algo que implique, digamos, atención voluntaria es casi imposible, porque está como muy, muy atento a todo lo que pasa en el entorno, pero ponete a leer un libro y entender lo que estoy diciendo es algo, digamos, impensado. Ustedes, chicos y chicas, escuchan algo de Serrat. ¿Se acuerdan esa canción que él se levanta y dice, tengo tos al levantarme, una mosca pasó por acá? No me acuerdo ahora cómo se llama la canción de Serrat. Y él se va en diferentes asociaciones porque está paraproséxico, quiere decir, presta atención a la mosca, presta atención, uy, mira, por ejemplo, la mujer, porque quiero plantearles esto en la vida cotidiana, cómo uno puede estar hiperproséxico y paraproséxico y estar dentro del rango de la normalidad neurótica. Por ejemplo, está paraproséxico porque está más interesado está mirando una película, ve una persona que le gusta, mira, y se supone que la atención debe estar en la película. Pero entra alguien que le gusta o alguien que quiere chusmear sobre algo, y ahí ya la atención, el objeto llama al psiquismo. Eso es la atención externa. Cuando la atención es, el objeto se impone al psiquismo. Ahí estamos. Se me acaba de ocurrir esta definición, ¿no? Pero es así. El objeto se impone sobre el psiquismo, está paraproséxico porque está prestando atención a otra cosa, a la atención, uno podría decir a lo importante. Si me está hablando de no sé qué cosa, entró alguien que me interesa y miro. Y lo otro de la hiperprosexia, uno podría verlo en el campo de la psicosis, con las cosas delirantes, y si no, ¿quién no ha estado enamorado acá? Todos, de alguna manera todos. Y vieron que uno empieza a mirarle, me parece que hoy vino con la cara un poquito mal. ¿Se afeitó o no se afeitó? Bueno, claro, yo hablo de los hombres, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquier objeto. Yo hablo de los hombres. ¿Se puso la camisa nueva o no se puso? Soy antigua, chicos y chicas yo. Bueno, entonces, ¿se puso la camisa nueva o no? Ay, mirá que, entonces uno está, y después uno se lo cuenta a una amiga, otra amiga, y dice, deja de romper las pelotas, pues yo qué sé qué camisa tenía puesta. Claro, pero la hiperprosexia es por interés. Perdón, la hiperprosexia, digo bien, es por interés. Entonces siempre hay algo
que mueve de alguna manera el interés de lo que uno va a focalizar. Y después tenemos el multitasking, que hacemos todo juntos. Me acuerdo que una vez en el curso de innovación pedagógica, que todos los docentes de la Facultad de Medicina hemos tenido que hacer, yo lo cursé con el que fue JTP de esta materia, que es Maximiliano Loria, a quien le mando un beso por si ve esta clase. Y me acuerdo que yo estaba haciendo un texto mientras que el docente daba no sé qué cosa, claro, porque yo estaba prestando atención, yo estaba haciendo un texto sobre psicopatología de la vida cotidiana para dar en psicología, y él me dice, multitasking total, y yo le digo, sí, porque estoy escuchando las dos cosas. Ven como en ese punto uno está, digamos, el mundo contemporáneo con todos nuestros estímulos necesariamente los pone para proséxicos. ¿Se entiende? Porque estamos en el multitasking. Ven como por ahí no son cosas del siglo XIX que les estamos enseñando, estamos viendo, y aparte, la fatiga, ¿vieron cuando uno dice, che, paremos acá de estudiar, porque a mí no me da más el bocho? Esté proséxico. ¿Por qué? Porque no puede concentrar la atención en lo que está, lo único que quiere es dormir o ver alguna pelotudez que lo descerebre, ¿me entendés? Vieron que hay series o películas que necesitan mucha atención. Y después uno tiene, si se pone a ver TikTok, por ejemplo, pensemos en el fenómeno del TikTok o de las, no, uno pasa, tac, 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 tac. Yo el otro día, por ejemplo, aprendí cómo hay que poner las bananas en la heladera para que no se pongan amarillas rápidamente. No sé, una señora explicaba que hay que, no sé, ponerles una cosa en el cabo de la banana, porque por ahí entra no sé qué otra cosa y no se ponen amarillas. Lo probé y anda. Ahora, eso es un TikTok. El TikTok, las papel de aluminio, gracias Dolores, gracias. Yo no tenía papel de aluminio, te digo, lo probé con un plástico y una banda elástica y anduvo. Muchas gracias. Pero el TikTok, todo, piensen esto, todas las redes, la comunicación, uno dice, no voy a ver un audio, no voy a escuchar un audio de 2 minutos 30, lo pongo en 1,5 o en 2. Pobres ustedes que se bancan 1 hora y 1 hora, ¿qué se le va a hacer, chicos? Pero van a ser médicos y médicas, ¿qué le va a hacer? Profe, Sí, dale. quería hacer también una duda en referencia a eso último que se estaba hablando. Sí. Ponele, por lo general, o digamos varios nos debe pasar cuando leemos, de repente yo me doy cuenta que estaba leyendo, estaba en mi mente, no estaba pasando, mis ojos pasaban la lectura, pero yo estaba en mi mente en otro lado. Ahora, cuando la atención, porque digamos, tenemos una, ¿no? Los procesos, o sea, uno va siguiendo eso, pero la mente funciona de otra manera, y yo estaba, digamos, enfocando a lo de adentro. ¿En qué entraría? Porque lo que veo es que son alteraciones de la conciencia sobre estímulos externos. No, de la atención, no hablamos de conciencia. Perdón, no te confundas. Sí. Perdona, César, es que después tenemos que tomar el choice y no es conciencia, es atención. Dale. Totalmente. De hecho, es más chiquito que conciencia, atención. Ahora, muy bien. Digo, nosotros podemos focalizar la atención a un estímulo, por ejemplo, si alguien entra, si alguien grita, si algo me toca, o a lo que yo quiero, por ejemplo, leer, pero digamos, son siempre estímulos sensados por algo de nuestro cuerpo que nuestra conciencia es la que va, digamos, a unir. Pero yo quiero, digamos, cuando nosotros prestamos atención a lo que pasa en nuestra mente, ¿a dónde entraría? Porque una paraprosexia dijimos que es lo de afuera. Y No, pero pero bueno, está muy bien. Eso significa todo un problema filosófico, psicológico. Voy a tratar y los compañeros docentes me van a ayudar. Lo vamos a ver bien en Senso Percepción, donde yo doy una clase que me gusta mucho que se llama El mundo y nosotros, ¿no? El mundo y nosotros. Evidentemente hay algo de la atención, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo que es un poquito dramático, soy un enrosque con estas cosas, no, está muy bien. Eso lo dice César, no, está muy bien. Mira, hay un proceso que yo te voy a explicar que pasa, que lo vemos mucho quienes atendemos,
quienes atendemos ¿no? Pacientes que nos vienen a consultar por ser, sí. El proceso de duelo. En el proceso de duelo, la persona dice, pero doctora, no me puedo concentrar en nada, tenía que ir a buscar al nene no sé dónde, no sabía si estaba en gimnasia o estaba... me distraje y me puse a hacer otra cosa. Uno puede decir, ¿qué es la atención? La atención, por eso está muy bien también como lo dijeron Marcos y Hernán. La atención es la concentración de la actividad psíquica en alguna, podríamos llamar, representación, que puede ser tanto interna como externa. Por eso la atención no está dividida como la orientación en auto y alopsíquicamente. ¿Ves qué bien lo que preguntaste? Cuando te hablamos de orientación te dijimos auto y alopsíquicamente. Cuando te hablamos de atención es como que no hay una dentro necesariamente y una afuera. ¿Por qué? Porque el problema de la atención remite a los griegos a pensar en la relación del sujeto y el objeto y la representación del mundo que tenemos. Entonces, uno puede, suponete que en este momento uno va caminando por la calle, prestando atención a la puta que lo parió, hoy tengo que pagar la patente, y en eso yo, ¡pum!, un estruendo. Mira, la atención ya se dirige afuera. Ahora, una vez que la atención es una atención dirigida afuera, uno pierde la noción de si tenía que pagar la patente o no, por ejemplo, ¿me entendés? Ahora, ¿cómo delimitar ese adentro y afuera? La explosión de afuera, ¿cuándo se convirtió en una sensación interna? ¿Entendés lo que te digo? Cuando se tradujo por nuestro sistema nervioso. Claro, porque el mundo no existe si no es por sus representaciones, de ahí lo de la caverna de Platón y otras cosas que podíamos explicar. Cuando se racionaliza, dice Jerónimo, pero ¿sabés, Jerónimo, qué pasa? Que no hay razón, porque la atención es muy del tiempo. No hay la racionalización de la atención va a tener que ver con la memoria, pensamiento y juicio. Ahora nosotros estamos en focalización. Sí, acá me parece que por ahí un poco lo que puedo comentar, que tiene también bastante relación a lo que es sensopercepción, pero está bastante descrito en atención, porque esto, bueno, les va a pasar un poco a veces que es difícil como diferenciar así, a veces como están media entrelazadas, no media, están entrelazadas las funciones psíquicas, que por ejemplo esto que vos decías recién, César, capaz que tal vez es algo de esto capaz que te puedo ayudar con este comentario. A veces pasa que la atención, por ejemplo, voluntaria, puede estar disminuida para el entorno, o sea, la persona y está como aumentada, o sea, puede estar hipoproséxico para el entorno e hiperproséxico para sus vivencias, para su patología, para un depresivo, por ejemplo. Entonces vos a esa persona, vos te parece que está hipoproséxico porque está tan como autocentrado en su malestar que no presta atención, no puede prestar atención, pero la atención está como metida como para adentro, como por decir de una manera. Pero tiene que ver con que su malestar le toma, por decir de una manera, está tomado por esa atención, por ese malestar que no le permite, digamos, tal vez prestar atención a la afuera. En algunos libros lo describen así. Pero bueno, está bastante relacionado un poco también esto que dice María Clara con el tema de la sensopercepción. Pero bueno, es algo que me parece que te puede como de alguna manera aclarar un poco lo teórico, que lo vas a poder encontrar en algunos libros a esto. Hiperprosexia para las vivencias y hipoprosexia para el entorno. Creo que Beta lo describe así. Sí. De todas maneras, nosotros la hiperprosexia y la hipoprosexia, yo preferiría que la tomásemos para el mundo externo, digamos. Está hipoproséxico para el mundo externo, está hiperproséxico para el mundo, hipoproséxico para el mundo interno, porque como dice Freud, cuando a uno le duele la muela, la lengua se la lleva a la lengua que le duele, a la muela que le duele. No hay manera de estar dejando. Entonces, yo lo tomaría según el mundo externo, para que quede claro para los parciales y finales. Está hiperproséxico para el mundo externo
esté hipoproséxico para el mundo externo, está paraproséxico, digamos, porque marca, ya vas a ver, porque no hay tanto adentro y afuera, por eso te hablaba de lo representacional. Lo último, y para ir terminando, es el tema de la conciencia, que de alguna manera unifica el término de la conciencia, es una función que implica ya desde la filosofía hasta la psiquiatría, pero vamos a tratar de la neurología. Vamos a decir cuál es la definición tradicional que en psiquiatría se da sobre la función conciencia. Por eso antes me parece que Matías, contexto pasa a ser mundo externo, por eso yo dije contexto. Bueno, está bien, Mati, pero escúchame, pero si te preguntan, por ejemplo, vos estás recibiste un paciente, ¿no? Recibiste un paciente. Suponete que esté levemente confuso porque suponete sufrió un accidente, aunque no le vea signos neurológicos claros, y vos lo ves como que, hola, sígame los ojos, a ver, mírame la mano, y el tipo está que no puede seguir la atención. Vos no podés poner en la historia clínica, está hiperproséxico internamente. Vos tenés que tomarlo como observador externo, me parece, para no confundir las cosas. ¿Qué te parece, Marcos y Hernán? Vamos a tomarlo así, ¿me entendés? Porque Sí, yo creo que yo coincido. porque no se puede esto, asegurar que el paciente no, está además esto resolviendo me una parece fórmula. este comentario que yo les hice es muy de la especialidad, o sea, va, de la especialidad, es como muy fino, me parece que después se van a perder en detalles y a lo mejor en el examen no van a saber diferenciar una cosa y la otra. En la Pongan, clínica, digamos, diferencien así, como dice María Clara, hipoproséxico, aproséxico, hiperproséxico, y en base más que todo al mundo el externo. mundo externo, porque es la atención. Ahora, cuando les dije lo del duelo, por ejemplo, el proceso de duelo, ¿no? Que implica la elaboración de una pérdida, el paciente está tan concentrado en su mundo interno que está hipoproséxico afuera, pero ustedes no van a ser psicoanalistas ni psiquiatras que vean, ay, está concentrado en su mundo interno. Mejor que ustedes pongan lo que están viendo y si ponen aproséxico, hipoproséxico, el neurólogo sepa, este vino con alguna contusión, por ejemplo, ¿me entiendo? Bueno, sí, se tienen que ir a sana, sí, entiendo, ya voy terminando. Con respecto a la conciencia, que daría todo un capítulo para estudiar la conciencia, yo qué sé, desde la filosofía, bla, 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 es el nivel de conocimiento, dicen los libros de psiquiatría, que se tiene sobre sí y también sobre el mundo. Siempre sobre sí, sobre el mundo, sobre yo y el mundo. Siempre es el sujeto y el objeto, el yo y el objeto, el yo y el mundo exterior. Siempre en psiquiatría, en el campo de la salud mental, está eso que vamos planteando. Entonces, la conciencia, a mí me parece que es importante que ustedes la entiendan como una articulación entre lo que es la orientación, lo que es la atención y lo que es cierta síntesis de conocimientos. Ahora sí entramos en la etapa cognitiva, acudimos un poquito a lo cognitivo, que es cierto conocimiento sobre uno y tener, por ejemplo, como se usaba tradicionalmente y se sigue usando, conciencia, por ejemplo, se hablaba de conciencia de situación, para darles un ejemplo, y conciencia de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el paciente se le va, ¿qué es? Es un conocimiento, es una articulación, ahí sí entra el raciocinio, creo que lo decía Matías esto, entra el raciocinio, entrar, de poder pensar que gracias a la orientación, a la atención, a ciertas cuestiones de la memoria, se puede tener una cierta contextualización. Ven cómo el cansancio hace que uno se vaya equivocando. Ustedes, a mí me parece útil, como médicos y médicas generalistas, que ustedes tengan esta cuestión de lúcido, vamos a decirlo, digamos los grados de lucidez. Está lúcido, responde, ven, y ahí toma la orientación y la atención. Lúcido, orientado en tiempo y espacio. Cuando lúcido, dice lúcido, es por conciencia. ¿Por qué? Porque puede tener un grado
de estrechez de la conciencia, cuanti y cualitativo, ¿me entendés? Quiere decir que no sepa cosas sobre sí. Pero si antes no le dábamos orientación y atención, es más difícil todavía darles conciencia. Entonces, esté lúcido, somnoliento, soporoso, confuso o en coma. Esas son las alteraciones de la conciencia. Entonces, la conciencia, a mi entender, decime Marcos y Hernán cómo lo toman, desde las mínimas cuestiones que los estamos introduciendo en la psicosemiología, tiene que ver justamente, claro, Matías, tiene que ver justamente con una síntesis de estas funciones que vimos, ¿no? Que son orientación y atención, y que se articulan también con algo del orden de lo cognitivo, en el sentido de, ¿se da cuenta que está enfermo? ¿No se da cuenta que está enfermo? ¿Se da cuenta que es un conflicto? ¿Con qué? Así como antes la atención decías, ¿estás distraído? ¿Estás en la luna de Valencia? ¿Qué pelotudo que estás hoy? Yo qué sé. Con respecto a la conciencia, uno podría decir, pero vos no entendés nada. Ahí cuando vos, pero entiende o no entiende, cuando el familiar pregunta, perdón, doctor, ¿entiende o no entiende? Les está evaluando conciencia, ¿no es verdad? Están en terapia intensiva. ¿Entiende o no entiende? Entonces dice, quizás esté escuchando, dice el médico, la médica, yo qué sé, quizás escuche, no sé. No, pero hay una dimensión. Vamos a dar los grados de conciencia, Marcos y Hernán. Bueno, ahí Un un poco lo que comentario, María decía. Clara, que, A ver, Sí. perdón, que no, no, ayuda, a no. mí me ayuda mucho a entender esto que decís, María Clara. Cuando hablamos de conciencia, creo que el verbo ser y estar nos permite hacer esta comparación, ¿no? Entre estar consciente, y es ahí donde vemos los estados de conciencia y se solapan mucho. De hecho, para muchos es lo mismo, digamos, evaluar cuestiones atencionales o de orientación, porque estar consciente es estar lúcido, y estar lúcido implica tener un mínimo de recurso atencional. Y otra cosa es ser consciente, ¿no? Que ahí estamos en la dimensión de ser consciente de uno mismo, ser consciente de la situación, ser consciente de uno mismo a lo largo del tiempo. Esa es otra dimensión de la conciencia, como dice María Clara, se evalúa de otra forma y, digamos, para poder separar, es un constructo muy amplio y muchas veces parece que se solaparan o que se contradijeran, pero estamos hablando de dos niveles distintos de conciencia. Estar consciente, que es ahora lo que vamos a repasar como los diferentes estados de conciencia, y ser consciente más en un sentido de conocimiento, como dice María Clara. Decí los grados de... Muchas gracias, Hernán. Digamos los grados de conciencia, Marcos, ¿te parece? Bueno, acá un poco lo que hablaba recién, cuando hablamos de lucidez, esto es importante, cuando hablamos de lucidez es en general atención, orientación, atención, senso, percepción y memoria conservada. Entonces cuando uno dice está lúcido y lo ponemos en una historia clínica, tiene que tener todas esas funciones conservadas, no siempre Las está... 4. Las 4. En general, beta dice atención, senso, percepción y memoria, pero yo creo que orientación también. Igual si tiene esas 3, yo creo que la cuarta la agregaría, pero sí. no sé. Pero atención, senso, percepción, memoria y orientación le ponemos nosotros acá, le agregamos. Porque por ahí ustedes pueden decir, un paciente, por ejemplo, está con la atención alterada, que estamos viendo en esta clase, y ya no le podemos poner que está lúcido. Ese paciente está vigil, es un grado menor de conciencia. O si está con alucinaciones, que ya vamos a ver que es una alteración sensoperceptiva, tampoco podemos poner que está lúcido. Tenemos que poner que está vigil. El término correcto es vigilia. Entonces, cuando ustedes ponen paciente vigil, están haciendo referencia a un grado menor de lucidez de la conciencia, que el máximo sería, digamos, el máximo nivel de conciencia sería lucidez. Después viene la vigilia, como les decía, que es un grado menor de alteración de la conciencia, que generalmente tiene alguna de estas alteraciones. Después, bueno, hay muchas clasificaciones, pero está el que tiene la obnubilación, después está el sopor, estupor, coma, creo que eran esas más que todo las que, digamos, depende de dónde lo lean. Pero bueno, básicamente... Con esas nos alcanzan, que acaba de decir claro, el profesor. No les bueno, vamos a preguntar otras. Pero esto me Pero, parece por importante ejemplo, porque diferenciar esto de el estar y el ser consciente que planteó Hernán, y estos grados de la diferencia entre vigil y lúcido también son elementos a tener en cuenta.
Claro, por eso le ponemos en casitos clínicos de los exámenes y ponemos, por ejemplo, paciente y vigilio, y ustedes ahí van a tener que ver estas cuestiones y ahí y diferenciar. Nada, y me parece que también es importante a la hora de hacer historias clínicas, ¿no? Porque uno por ahí pone lúcido como algo, yo lo he visto mucho en las historias clínicas, lúcido como que a todos le ponen lúcido, y por ahí está desorientado, o está con hipoprosexia, como que no, como que Yo no la pueden verdad ponerle nunca. que si está con hipoprosexia y está con desorientación, jamás pondría paciente lúcido, jamás. En la historia pondría vigil porque no está dormido. Exacto, exacto. Pero me ha pasado de leerlo, entonces me parece que como Y una si manera uno de... lee cada cosa que ni se cuenta, ustedes imagínense, que a veces que hay gente que no sabe ni cómo ocultar la base de los pulmones, miren si va a saber psicosemiología, ¿no? Pero se supone que, bueno, estos 27 que quedamos presentes acá nos interesa. Voy a hacer una vista general. Bueno, bueno, muchas gracias a todos los que están acá, a César, a Hernán, a Marcos, a Cintia, a Maya, a Micaela, algunos están por ahí en multitasking, a Leandra, por ahí están en multitasking, pero nos han permitido estar con ustedes, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana, lo ven para lo normal y lo patológico, en el práctico, y este práctico la ven la semana que viene. Así tienen varios temas que vamos de alguna manera articulando. Les agradezco muchísimo a todos los que participaron, y especialmente a mis compañeros docentes con quienes compartí el dictado de la clase. Les mando un beso grande y hasta la semana que viene. Para mí, Chao, mañana profes. tienen el práctico. Chao, gracias. Chao, chao, nos vemos. Adiós. Nos vemos, chao.